presentar este encuentro alrededor del libro Dicen que están matando gente en Venezuela, que ha publicado Editorial Ávar, que dirijo y que llevo adelante. Es un libro que valoramos mucho y que creemos mucho por lo que significa, por el trabajo que contiene, por la postura que tiene como libro de pensamiento para el país. Y bueno, me alegra mucho poder convocar a toda esta audiencia que hoy nos acompaña para oír una conversación a cuatro voces que vamos a desarrollar a partir de ahora. Como siempre, antes de pasar a presentar a cada uno de los invitados que nos van a acompañar para hablar hoy aquí, simplemente tenemos el chat para poder consignar allí alguna pregunta, alguna duda, algo que se quiera mencionar para que la vayamos integrando. Al final también vamos a tener algunas preguntas que vamos a abrir espacio para que la gente pueda compartir también y conversar con nosotros. Esa va a ser un poco la dinámica y bueno, ya iremos viendo cómo se desarrolla toda la conversación. Pero digamos que básicamente es así como vamos a trabajar. Hoy nos acompañan, como digo, en esta conversación, Verónica Zubillaga, muy conocida por todos también en este grupo, doctora en Sociología por la Universidad de Lovaina, profesora visitante en Notre Dame, en las universidades de Notre Dame y también en Brown, fundadora del Grupo REACIN, investigadora del Grupo REACIN y coordinadora junto con Manuel Llorens de esta investigación que desemboca en este libro muy, muy importante que estamos teniendo hoy como motivo para conversar. También nos está acompañando el otro coordinador, Manuel Llorens, psicólogo clínico y comunitario y profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello y también coordinador de REACIN. Manuel también, igual que Verónica, tienen muchas otras actividades, pero no las voy a sumar todas hoy. Pero aquí pongo básicamente algunas cosas de cada uno de ellos. Junto a Verónica y a Manuel, hoy nos acompañan dos periodistas que me encanta poder presentar, porque con ambas he trabajado en el periodismo venezolano por años. Y bueno, me encanta que estén aquí aportando inteligencia, aportando ideas a esta conversación. Una es Vanessa Davis, periodista de Contrapunto y también del Grupo Unión Radio. Y Rona Rísquez, periodista e investigadora de la Universidad Central de Venezuela en temas de violencia, crimen organizado, trabaja con el monitor de víctimas y también trabaja en proyectos específicos para Runrunes y para la Alianza Rebelde Informa, aportando también allí investigaciones. Muy bien, teniendo en cuenta ya estos que estamos todos, yo abro el espacio para que podamos empezar a conversar y, digamos, quien lo desee, si Vanessa o Rona quisieran abrir el fuego con una pregunta. Bueno, sí, comienzo yo. Adelante, adelante, Rona. Voy a comenzar porque cuando uno ve o lee el título del libro, dicen que están matando gente en Venezuela, luego, bueno, hay una especie de sumario que dice violencia armada y política de seguridad ciudadana. O sea, cuando tú dices, dicen que están matando gente en Venezuela, eso era, o sea, uno supone, dicen. Pero cuando ustedes llegaron, Verónica, cuando ustedes confirmaron, ¿no? Que no es que dicen que están matando gente, sino que sí están matando gente en Venezuela y que además están matándola de una manera que ustedes describen y muestran muy bien en este libro, con base a sus investigaciones, a los recorridos que hicieron, a las entrevistas con las víctimas, a las entrevistas con los victimarios. O sea, ¿qué sentiste? ¿Qué piensas tú sobre eso? O sea, ¿cómo verificar que sí están matando y que además están matando de una manera horrorosa? Bien, bueno, primero muchísimas gracias
a todos los que nos acompañan en este momento. Comenzaría primero, además, por agradecer al maravilloso equipo de REACIN que juntos y en este esfuerzo conjunto hemos producido este trabajo, realmente que es un equipo fantástico. Y entonces, continuando con la pregunta de Rona, que es el título, podrán leer en el libro que este título viene de una de las conversaciones que tuvo John Souto con Marelia Armas, con los niños con los cuales... ¿Sí? Hay como un eco. Ajá. Con los niños con que estaban trabajando en ese momento, con quienes estaban conversando. Entonces hay una niña que dice, bueno, dicen que están matando gente, pero en realidad están matando a malandros. Esa frase nos pareció lapidaria, por un lado porque revela mucho de lo que estamos viviendo en el país. Revela un poco la naturalización de la muerte y revela sobre todo cómo se está justificando la matanza a cierto tipo de personas. Aquellos denominados, y pongo muy entre comillas, a malandros. Entonces quisimos poner ese título como una forma de denuncia contra esta naturalización de la muerte, precisamente para llamar la atención. Y por supuesto, toda denuncia implica un alzar la voz para cambiar la situación y para reclamar justicia. Entonces, ese es el sentido del título. Lo que van a encontrar en el libro es el esfuerzo conjunto de todo el equipo de REACIN de registrar el momento histórico que estamos viviendo para comprender, pero sobre todo para podernos... para poder contribuir a un horizonte de justicia y de convivencia donde se respeten sobre todo el derecho a la vida y los derechos humanos. Ese es el sentido del título, Manuel, si tú quieres comentar. Sí, bueno, Verónica lo resume muy bien y el título fue una intensa discusión entre los coautores que parte del libro es una producción colectiva que ha sido muy interesante porque permite que investigadores que además tienen diferentes perspectivas podamos entrar en unos diálogos que han sido creo que muy ricos, ¿no? Yo creo que es súper importante subrayar esa discusión en la producción de estas ideas porque, bueno, pensamos que la comprensión y después la posible intervención de temas tan gruesos como el que enfrentamos requiere de redes heterogéneas y de grupos amplios que puedan tener miradas distintas sobre la problemática, ¿no? Pero sí, la anécdota es la que comenta Verónica y al mismo tiempo creo que es un título que termina siendo sugerente. Creo que en el momento en que el mundo voltea a ver a Venezuela y se hace preguntas y a veces, más que hacerse preguntas, están llegando a conclusiones a veces simplistas, el título también despierta como la curiosidad de, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela? Y nosotros aportamos datos contundentes para dar una respuesta desde esta perspectiva del tema de la violencia y la seguridad ciudadana. Ok, sigo entonces. Buenas tardes y gracias por la oportunidad, Sergio, a todos los investigadores, a Verónica, a Manuel, a Rona, todo el equipo, a Astrid también. Verónica, en el libro se habla de una exacerbación del Estado penal en detrimento del Estado social. Pero esto comienza antes de la caída de los precios del petróleo. Es decir, no hay una correlación entre esa exacerbación del Estado penal relacionada con la situación económica. Entonces, ¿a qué se debe? Y a Manuel le preguntaría también. Manuel trabaja en la violencia crónica. Y le preguntaría a Manuel, ¿la violencia crónica fue el caldo de cultivo para esta crisis de hoy? Para esto que llamas, tomando a otros investigadores, el estado híbrido y los ciudadanos híbridos que somos, porque en esta dinámica estamos jugando y sobreviviendo. Bien, gracias por tu pregunta, Rona. Esa pregunta también se puede leer en los capítulos en los cuales ha trabajado nuestro compañero Keimer Ávila.
que tienen que ver con el auge de la violencia policial. Y lo que buscamos retratar allí es cómo, paradójicamente, al mismo tiempo que se estaba planteando una reforma policial importante y que se abrieron debates fundamentales sobre un histórico abuso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, sobre todo hacia los sectores vulnerables, hacia los sectores populares. Recuerden ustedes las fatídicas redadas, pero bueno, el tradicional abuso de la fuerza y militarización de la policía. Se abren estos debates vinculados a la reforma policial, todo el trabajo que llevó a cabo la Comisión Nacional para la Reforma Policial. Entonces se produce una reflexión, pero se producen leyes, se instaura una nueva policía en el año 2010. Paradójicamente y paralelamente, en ese momento también comienza con mucha fuerza a iniciarse los operativos policiales. Por ejemplo, ya en el año 2010 comienza el Divise, que es el operativo de liberación del pueblo, y luego comienza el madrugonazo a Lampa, y después el plan Patria Segura. Entonces tienes un poco, y además después viene lo que es el colapso de los precios petroleros, con lo que implica la reducción de la posibilidad redistributiva del Estado. Entonces tienes desde antes de este colapso de los precios petroleros un avance de un Estado penal, ¿no? Y que además trunca la reforma policial. Entonces, nosotros apostamos a cualquier reflexión sobre la policía y sobre luego esta nueva capa de militarización, que además es histórica, que Imer Ávila lo ha trabajado ampliamente en sus trabajos, esta histórica militarización. Digamos que a partir del año 2014-2015, esta nueva fase de militarización exacerbada de la seguridad. Allí también trabajo con Rebeca Hanson, y ese es nuestro capítulo, esta nueva fase de militarización de la seguridad, donde ya no es solo el encarcelamiento masivo de los jóvenes pobres, que produce además un nuevo problema social en sí mismo, como es la organización de las bandas en las prisiones, en comunicación fluida con las bandas en algunos sectores de los barrios populares. Entonces la idea es precisamente recuperar y llamar la atención de que en Venezuela hubo un debate serio sobre la policía deseada, y que ha inaugurado además desde el mismo Estado, y que es el mismo Estado el que trunca estos procesos de reforma. Entonces, bueno, de cara a lo que estamos viviendo, que es esta exacerbada militarización con los operativos de liberación del pueblo y luego el FAES, tiene que venir de nuevo esta discusión sobre la reforma de las instituciones de la seguridad. Entonces, nuestro clamor es por esta voluntad política que permita finalmente llevar a cabo una reforma de las instituciones de seguridad que el país está clamando. Manuel. Chévere. Quizás una pequeño comentario para poder poner en contexto la pregunta de Vanessa. Y bueno, aprovecho de saludar, que nos lo hice en la primera vuelta, a Rona y a Vanessa, y muchas gracias por acompañarnos. A ver, la pregunta sobre violencia crónica y ciudadanía híbrida, ¿no? Lo primero es que una de las cosas que examinamos es que venimos hablando del incremento de violencia en Venezuela por un tiempo ya, y lo que quise examinar, y todo el equipo que me acompaña, que es un equipo bastante amplio en algunas de las etnografías que hicimos en comunidades, es qué impactos va teniendo en la manera de funcionar de las comunidades cuando ya tenemos estos altos niveles cronificados en el tiempo. Entonces ya tenemos generaciones que crecen con la violencia a altos niveles como parte de su circunstancia a través de todo su desarrollo. No es una cosa aguda, no es una cosa puntual, sino es algo que ya se ha sostenido en el tiempo. Y entonces eso tiene que ver con cómo, entre otras cosas, cómo ejercemos la ciudadanía. Y nos referimos a ciudadanía híbrida cuando empiezan a darse ciertos efectos
de la violencia, que implica no solo de la violencia, también de otros elementos como la desinstitucionalización, que implica que el ciudadano entiende que hay varios códigos a los cuales que hay que responder y que podría uno aplicarse en diferentes circunstancias. Un código oficial de la ley, que es la que supuestamente impera y da el marco de la conducta, pero al mismo tiempo después localmente terminan habiendo otros códigos que son los que se imponen a través de la fuerza por ejemplo, la banda armada que controla el sector. Y que entonces continuamente está negociando entre diferentes códigos a los cuales tiene que ir descifrando y también a veces jugando el mismo juego de esto es por la vía formal o la vía informal que se resuelve. Entonces, sí hay una relación entre la violencia crónica y la manera en que las comunidades empiezan a responder. Por ejemplo, encontramos que en la medida que hay más violencia, pues las personas cada vez empiezan a resguardarse en su casa más. El espacio público empieza a ser menos ocupado, las relaciones empiezan a ser de más desconfianza. En conversaciones con los vecinos, una persona reporta que le robaron algo en la casa, que se metieron en su casa y le asaltaron, y en la misma conversación entre vecinos dice otro, bueno, eso pudo haber sido un mismo vecino que te pichó, es decir, que dio información para que supieran que había unos bienes en tu casa. Entonces, es una conversación muy dura entre vecinos de poner sobre la mesa los niveles de desconfianza, genera más fragmentación, genera menos capacidad de pensar que hay instituciones públicas que pueden ayudar a establecer un orden y van a administrar justicia de manera efectiva. Entonces empezamos a no tener unos espacios de acuerdos colectivos para resolver los conflictos y entonces se empieza a pensar en opciones alternativas, como por ejemplo el registro que hicimos de los linchamientos en los RIS, que habla de personas que sienten que hay un Estado que los puede proteger y empiezan a optar por alternativas. No sé si ahí me congelé un segundo. Entonces sí, por supuesto que la violencia genera desconfianza y después entonces genera la fragmentación del funcionamiento del Estado y estos estilos híbridos de funcionamiento. Hola Manuel, te quería, a propósito de lo que estabas comentando, había una sección, que está en el capítulo 2 sobre socialización en un contexto de violencia crónica y el trauma psicosocial, en la infancia, que lo trabajaste tú con John Souto. Y hay una parte donde ustedes hablan de que dicen, en nuestras etnografías encontramos familias abrumadas por el peso de la carencia, la violencia crónica, la falta de apoyo y el abandono institucional. En ese contexto, algunas de ellas consiguen articular mecanismos de adaptación efectivos con los que logran un mínimo de estabilidad, protección para los más pequeños, conexión emocional amorosa y esperanzas en el futuro. Incluso luego citan a Al-Mohamed y Peluso, que dicen, han demostrado cómo, aún en países tomados por la violencia de la guerra y luego de enfrentamientos internos, persisten esfuerzos de solidaridad y de disfrute de la vida, de conexión emocional como señal de resistencia. ¿Cuáles fueron esas señales de resistencia? ¿Cuáles fueron esos casos? ¿Qué consiguieron ustedes? ¿Pueden contarnos un poco de lo que son estos casos etnográficos? Sí, la citaba un poco por la línea de subrayar que en las comunidades o en la sociedad de manera más amplia, por supuesto, podemos tener como el tema central la violencia, pero siempre hay fuerzas antagónicas que están, algunas resistiéndose a pesar de que hay otras que están multiplicando la violencia, ¿no? Y que cuando miramos desde el foco de la violencia podríamos estar perdiendo de vista algunas de las herramientas y estrategias y fortalezas con las cuales después necesitamos contar para poder resistirnos. Y cuando trabajamos en una comunidad, estamos insertados en una comunidad, normalmente vemos signos opuestos y diferentes versiones de cómo lidiar con la violencia. En medio de este registro, que quería ver los impactos de la violencia crónica, al mismo tiempo aparecen claramente personas que están activamente haciendo cosas para resistirse a la violencia, están generando vínculos, están generando confianza, están
logrando espacios seguros, están construyendo espacios para negociar salidas cuando hay conflictos en la comunidad, que son sumamente importantes y que además, por ejemplo, no podríamos hacer la investigación si no existieran esos factores que además nos brindan la entrada a las comunidades para poder conversar con los vecinos. Entonces, por ejemplo, John Souto, que además tiene un equipo grande que trabajó con él de otras 3 psicólogas, estuvieron trabajando en La Vega, en las escuelas que están en los diferentes sectores de La Vega que estuvimos. Son escuelas que conocemos de hace muchos años a través del trabajo con la Universidad Católica y sabemos que hacen un trabajo realmente maravilloso porque, por ejemplo, el trabajo que han hecho a lo largo de los años permite que mucha gente de las comunidades los conozcan, a las monjas que llevan algunas escuelas, a las maestras, a las directoras de algunas de esas escuelas, y entonces sientan que, por ejemplo, la escuela la protegen y es un lugar donde bandas mismas violentas no van a atentar contra lo que está sucediendo dentro de la escuela. Entonces ahí tenemos un factor protector muy importante, que son gente que está haciendo un trabajo en unas condiciones de adversidad tremendas, pero son centrales. Valles del Tuy igual, el registro nos los ayuda a hacer Manuel Zapata y Carlos Alzualde, y bueno, hay un registro del trabajo de maestros, pero también el registro del trabajo de apoyo psicoterapéutico, muchas veces a los mismos maestros, que también está haciendo un esfuerzo muy grande contracorriente para ayudar a lidiar con el impacto traumático de los niveles de violencia que están sucediendo. Y un poco en la misma línea, Rona, aprovecho para incluir la idea de REACIN y de que sea una red de activistas y de investigadores, es precisamente eso, necesitamos articularnos entre muchos de muchas profesiones y de muchas maneras de acercarse a la tarea, porque los periodistas, el editor, el investigador, el abogado, el sociólogo, el artista, están haciendo cosas en Venezuela, a pesar de que en este momento la versión que estamos enfatizando es una versión sin duda dura y desalentadora cuando vemos los registros de violencia. Pero bueno, un poco en la línea de lo que tú preguntas, que quería subrayar que la mirada también es no perder de vista la fortaleza de la gente que está resistiendo. Exactamente. Sí, bueno, voy aquí a meterme otra vez, porque es, o sea, muchas veces las personas que estábamos en Venezuela y la gente se pregunta, ¿será posible, o sea, a la larga cambiar esta situación, revertir esta situación de violencia? Y creo que un poco lo que explicas, o sea, y lo que muestran ustedes en el libro, habla acerca de eso que se está haciendo y que sí puede empujar por ese camino de revertir esta situación y cambiarla, pues. Sí, sin duda, quizás solo que otros de nuestras investigaciones y que también alimentan lo que hicimos aquí, tiene que ver precisamente con comunidades movilizadas que lograron negociar resoluciones efectivas a través de acuerdos comunitarios para poder resistirse a la violencia, ¿no? Sí, iba a reforzar la idea de que justamente el trabajo en redes y de aprender del pasado, de lo que hemos vivido, pero con miras a reclamar ciudadanía, es, digamos, uno de los horizontes que nos planteamos precisamente, ¿no? Como esta articulación entre gente muy distinta, con maneras de pensar muy diferentes, que puede producir debates, que puede producir conflictos, pero que coincidimos en la apuesta por una convivencia, en la diferencia, es a lo que apostamos, ¿no? Pues, sigo, Ron, tomo el testigo. Verónica, en una parte del libro se habla de quién es la víctima, y la víctima es justamente el sujeto social que el proceso venezolano dice proteger. Es decir, el proceso venezolano dice que protege al pobre, al excluido, al marginalizado, y ese es justamente el que está siendo encarcelado y asesinado. ¿Por qué se llega a esa ruptura? ¿O es que no es tal ruptura, sino el discurso va por una parte y la práctica va por otra? Y le preguntaría a Manuel también,
que en el libro lo plantea, los policías y malandros dan miedo por igual en las comunidades. No hay referente, pareciera no haber referente de autoridad, pero la sociedad se va militarizando, es decir, se va cronificando esa violencia. ¿Quién es la autoridad entonces? Además, en esta conflictividad política en la que estamos, ¿quién es la autoridad en materia de seguridad, reconocida como autoridad por el ciudadano? Sí, comenzaría diciendo que precisamente, bueno, la gran esperanza que generó la revolución bolivariana entre muchos sectores de la población tenía con esa deuda de inclusión que venimos arrastrando también del pasado. Diría que luego de esta etapa redistributiva que tiene que ver con el enorme incremento de los precios del petróleo que permitieron todas estas grandes políticas redistributivas como las misiones, etcétera, el destino de Venezuela está muy vinculado a la renta petrolera. Al mismo tiempo, también diría que el proceso conocido como la Revolución Bolivariana generó también una disrupción en el seno del Estado y una fragmentación y luchas intestinas en el propio seno del Estado que erosionó sin duda la capacidad del Estado de poder instaurar y ejecutar políticas públicas que lidiaran contra la criminalidad. Y por otro lado, diría que también una de las grandes contradicciones del proceso bolivariano ha sido esta importantísima presencia de lo militar, ¿no? Y por eso hablamos nosotros de militarización como proceso. Porque la militarización tiene que ver con una manera de entender las relaciones sociales, una manera de entender el mundo y con discursos y prácticas. Entonces, por supuesto, cuando ya no hay, primero, ya no está el carisma de Hugo Chávez, pero tampoco está la renta petrolera, entonces viene esta exacerbación de la militarización y, por supuesto, en los sectores populares, sobre todo esta búsqueda de alternativas. Magali Sánchez, es un honor que está aquí, ella comenzó en sus trabajos con hablar de estas estrategias de urgencia. Bueno, lo que estamos viendo es también una profundización de las estrategias de urgencia para lidiar con la crisis y mucho tiene que ver con las economías ilícitas. Esta respuesta, entonces, como comentaba antes, de encarcelamiento masivo, genera nuevos problemas sociales como la organización. Andrés Antillano también ha trabajado de manera importante estos temas, esta organización del mundo criminal, esta mayor equipamiento de los grupos criminales con mayores armas, que también tiene que ver con la colaboración de las industrias militares, porque todo lo que ha sido el flujo de municiones en este país tiene que ver con esa fuga y esa colaboración también de los sectores populares, de los sectores militares. Entonces, sí, precisamente viene esta fase de represión y de exacerbación de la militarización que tiene como blanco de nuevo a los sectores populares. Entonces, ese es uno de nuestros mayores clamores también en el libro, ¿no? Como si hablamos si Luisa Ortega, por ejemplo, al denunciar en el año 2017 que hubo al menos 21.600 asesinatos, bueno, primero, el 21% de esa cifra fue perpetrado por las fuerzas policiales y por otro lado, la vasta mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, varones de sectores populares. Entonces, yo diría que es este fracaso del proceso bolivariano de incluir y de responder a esa deuda histórica que tenemos en nuestro país con los sectores populares. Y ahí cierro. Quizás lo diría, o sea, concuerdo absolutamente con Verónica, pero subrayaría que los capítulos donde se examina qué pasó con la reforma policial, creo que dan una respuesta a esa pregunta, en el sentido que se ve que en esa discusión muy intensa y ese debate que se dio
del futuro de las políticas de seguridad, se participaron investigadores, activistas en derechos humanos, pero lo que terminó sucediendo es que el proceso fue saboteado y Keimer lo llama una contrarreforma por la militarización. Entonces la militarización terminó controlando todo ese proceso y saboteando cualquier posibilidad real que hubiese tenido de tener otra posibilidad de política de seguridad en el país, ¿no? Y de ahí uno con la pregunta que me hiciste bueno, y entonces, ¿quién es la autoridad? Bueno, creo que lo que encontramos es que en las comunidades la gente se pregunta eso a diario. Es decir, cuando se encuentra con el desamparo, la vulnerabilidad ante el atropello de algún otro, se pregunta a qué autoridad acudo. Una de las anécdotas que recogimos en los RICE es una anécdota mucho antes, como 15 años antes de que pasara esto los linchamientos, que es un vecino que se describe a sí mismo como muy activo, como activista comunitario. Y entonces temprano un día está yendo a un parque de la zona con su hija, consigue a una pequeña banda que está ahí distribuyendo drogas y entonces va y hace la denuncia a la policía. Cuando regresa de su paseo y entra a su casa, el joven que estaba metido ahí en esa banda le dice: tú me estás echando paja en la policía. Entonces este hombre, por supuesto, se aterra porque, bueno, el haber acudido a la policía más bien lo dejó aún más expuesto y más vulnerable, y eventualmente decide mudarse de los RICE. Yo creo que esa anécdota es importante porque de alguna manera es como un ejemplo de cómo empiezo a no acudir a una autoridad formal porque más bien me deja aún más vulnerable. Y esa misma anécdota tiene sus versiones en La Vega y tiene sus versiones en los Valles del Tuy, cuando tú decías que la gente le tiene igual de miedo al delincuente que al policía. En algunos casos, más bien le tienen más miedo a la policía que al delincuente, porque una y otra vez en los reportes nos dicen: bueno, con él, que es de los nuestros, con que yo conozco, con que siento que puedo negociar, pero la policía que entra anónima y con la fuerza del Estado por detrás, es muchas veces más amenazante. Entonces, en La Vega, a mí me impresionó alguno de los testimonios que levanta John y su equipo, donde familias, donde hay, por ejemplo, violencia familiar, deciden acudir a la banda delictiva local para que entre a tratar de dirimir un conflicto marital y de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que en esta comunidad, en una situación muy desesperada, piensan que es más efectivo llamar a los malandros locales, y además los malandros locales reivindican esa figura de ser los que realmente están imponiendo el orden de manera además que ellos consideran razonable, pero implica la absoluta desestructuración de una justicia formal, ¿no? Entonces creo que eso, todo el mundo está, bueno, y donde hay una posibilidad de una autoridad que realmente me ofrezca un mínimo de seguridad. Claro, de alguna manera eso, Manuel, es, bueno, ellos son el Estado. En esos lugares, estos grupos delincuenciales son el Estado, son los que ponen las normas, son los que resuelven los conflictos. Y creo que, bueno, lo vimos también recientemente en una protesta en la Cota 905, donde en la Cota 905 no, incluso fue más hacia la parte de abajo, donde la comunidad salió para protestar por unas invasiones y no pedía la presencia de la policía, pedía la presencia del Coqui, que como sabemos es el líder. Exactamente, el señor Coqui, sí. Entonces, eso es un poco lo que bueno, yo creo que es algo que no es nuevo en la historia de grupos armados, violencia, etcétera, porque es mucho de lo que han hecho los grupos colombianos, por ejemplo, muy cerca de Venezuela, pero eso está pasando en Caracas. O sea, en La Vega, como decías, Manuel, como dicen en el libro, en la Cota 905, o sea, es algo que está pasando en Caracas y la verdad es que es bien, bien impactante. Bueno, yo voy a seguir hablando mal de la policía, no mal, pero bueno, sí, hay que decirlo. Porque, bueno, otra de las cosas y no solo de la policía, sino también del sistema de justicia, ahí también ustedes hablan de un episodio en el Valle, donde ocurrieron unas ejecuciones de 8
muchachos, y pues describen, que por cierto también hay un elogio a los autores, porque describen de una manera muy atractiva, aunque suene un poco terrible para este contexto, pero una manera bastante cruda, pero que hay que leer. Toda la escena, o sea, de que todavía estaba la perforación dejada por la granada, la escena de los perros que rompieron la ropa de los muchachos, etc. Entonces, bueno, el cuento que ustedes ahí al final lo que muestran es que las familias de estos muchachos pues simplemente no tienen justicia, o sea, les habían dado una versión que habían sido, se habían enfrentado, etcétera. Luego hubo una versión, empezaron ellos mismos a tratar de conseguir justicia, no había expediente. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué está pasando en lo que tiene que ver con la posibilidad de estas personas de conseguir justicia cuando las víctimas son producto de los cuerpos de seguridad del Estado? Sí, sí, dos de los capítulos. Manuel. Perdón, díselo. No, discúlpame tú. Hago una pequeña interrupción nada más que para recordar algo. Tenemos más o menos como unos 5 minutos más para poder esta pregunta de Rona y hablar un poco más. Y luego quizás deberíamos pensar en abrir un espacio para que quienes están acompañándonos también puedan hacer preguntas. Y recuerdo que ya creo que hay dos preguntas en el chat o dos observaciones que también deberíamos integrar. Es todo, disculpa, Manuel. Chévere. Sí, y la pregunta quizás permite abrir esa conversión. Por ahí está Francisco Sánchez, que es el autor de los 2 capítulos que menciona Rona, que él ha hecho un acompañamiento y un registro muy conmovedor, la verdad, de madres de hijos que han sido asesinados por fuerzas de seguridad del Estado. Y tiene primero una descripción del impacto tan duro que tiene en esas familias que ya vienen arrastrando, como mencionaba Verónica, injusticias por la exclusión social. Además, entonces tienen este episodio sumamente traumático. Algunos brutales, como el que está describiendo Rona, que registró Francisco, y después de además tener que vivir un episodio tan doloroso, después entonces tener que enfrentar al Estado para poder tratar de encontrar justicia ante el atropello. Muchas de las madres reclaman el poder limpiar la imagen de su hijo, que entonces es despachado de manera olímpica como malandro, inclusive en el caso que hubiese tenido o no antecedentes penales. Sabemos que en muchos casos no es así, pero entonces encontrar que no hay manera de poder tener una respuesta seria de los tribunales y del Estado. Entonces sí, hay un registro muy terrible, no solo del atropello del asesinato, sino después la falta de acceso a justicia, que es dramática, por supuesto, y que a las que se enfrentan estas madres. Bueno, un comentario a propósito del comentario de Rona y de Vanessa sobre la situación con el coqui. También el libro se centra en Venezuela, pero si uno mira en perspectiva comparativa, uno puede percibir que esta situación no es solo venezolana, sino que se presenta en ciudades como Río de Janeiro, Medellín, y que incluso la literatura ya comienza a hablar de gobernanzas criminales, como esas soberanías territoriales que han alcanzado los grupos criminales, donde ellos no es que sean el Estado, sino que cumplen funciones que tradicionalmente el Estado debe cumplir, como por ejemplo la resolución de conflictos. Aquí, digamos, todo el tema de la comida está levantando nuevas preguntas y nuevos desafíos, y eso es la tarea de nuestra próxima investigación y nuestro próximo libro, que no les vamos a avanzar, pero
Pero para cerrar, entonces, es un fenómeno latinoamericano donde vale la pena precisamente cruzar con otras experiencias latinoamericanas para aprender, bueno, qué es lo que ha sucedido en Sao Paulo con el gran grupo armado llamado el Primer Comando de la Capital, o en Río de Janeiro con el Comando Vermelho. Entonces, bueno, es un fenómeno típicamente latinoamericano. En Venezuela la particularidad es que no habíamos tenido grandes grupos criminales organizados, y en la actualidad los tenemos, y además entonces nos parecemos a ciudades donde tradicionalmente estos grupos tenían vida, como Río de Janeiro, Medellín, Sao Paulo. Gracias. Sí, así es, Verónica, exactamente. Yo creo que lo que nos impacta es eso, que llegamos muy rápido a todo. Esto en otros países fueron procesos un poco más prolongados y elaborados, y acá llegamos muy rápido a tener estos grupos de crimen organizado y al mismo tiempo su control bastante fuerte en estas comunidades donde ellos operan. Sergio, ¿quieres dar paso a la intervención? Perdón, Manuel, adelante. Adelante, Manuel. No, bueno, creo que lo mismo. Ahí hay 3 preguntas. No sé si hay 3 preguntas anotadas en el chat. Quizás ese puede ser una vía para arrancar la conversación con los ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien. Yo leo aquí una que me parece interesante también para hablar de aspectos del libro. María Fernández pregunta si hay, que en las anécdotas estamos conversando más sobre Caracas y que si hay información sobre el resto del país. Y efectivamente, eso es uno de los temas que sobre todo desarrolla José Luis Fernández con todo el levantamiento cuantitativo que ha hecho, que permite entonces ver diferentes perfiles de cómo ha ido avanzando la violencia en diferentes zonas, lo cual haría pensar que hay diferentes dinámicas en diferentes espacios. No sé, José Luis, si tú quisieras comentar algo de eso, creo que estás por ahí. Si tú lo quieres hacer, sería maravilloso. En tremendo compromiso me pone. Manuel, no, sí. El libro, además, como dijo Manuel en introducción, tiene un plus, que somos personas de diferentes profesiones, diferentes ópticas. Hay un abordaje realmente multidimensional sobre el tema de la violencia. Entonces, a mí como que me toca un poco más el aspecto cuantitativo del asunto. Entonces, en el capítulo que escribo, trato de como romper esa visión de una especie de violencia única que tiene una sola causa y que tiene una sola manifestación. Y trato de abordar el asunto más bien de las diferentes lógicas que tiene la violencia en Venezuela. Y entonces hago un abordaje cuantitativo, localidad por localidad, municipio por municipio del país, y trato como de evidenciar esas diferentes lógicas que están dentro de ese gran paraguas que llamamos violencia. Entonces el libro tiene ese atractivo que vamos a conseguir desde el gran boceto, que puede hacerlo cuantitativo, hasta la descripción detallada de algunos de los aspectos que hace lo cualitativo. Quizás hay uno de los ejemplos que José Luis muestra, y además hoy en la mañana estuvimos conversando y lo subrayaba de nuevo, es como el crecimiento fue en algún momento en las grandes ciudades en Venezuela donde más creció rápidamente la violencia, pero en los datos que muestra José Luis, entonces ahora empezamos a tener en zonas periféricas a las grandes ciudades, ejemplo Valles del Tuy, ha crecido más rápido que en Caracas, y eso es interesante. Sí, una cosa que hay que entender que el momento que estamos ahorita, justo ahorita, es un momento de cambio en la violencia. Es decir, nosotros teníamos una violencia en Venezuela y en buena parte de América Latina que se caracterizaba por ser una violencia absolutamente urbana. Y hoy en Venezuela y en otros países de América Latina eso se ha ido perdiendo. La violencia ha dejado de ser un fenómeno centrado y focalizado en la ciudad para expandirse a otras regiones del país donde tiene configuraciones distintas.
En Venezuela tendría que mencionar, por ejemplo, uno hace mucho énfasis en el imaginario de que la violencia más fuerte es Caracas, y hoy día en Venezuela no es así. Sin ir muy lejos, en la zona de Barlovento, que la tenemos a pocos minutos de Caracas, en la presencia de la muerte por armas de fuego es más común que en la ciudad de Caracas, o los valles del Tuy, ¿no? Que son zonas como periféricas, pero también la violencia presenta expresiones muy fuertes, por ejemplo, en la península de Paria, ¿no? Donde hoy eso está en la mira de la opinión pública por la tragedia inmensa que representa la muerte de unos venezolanos buscando escapar de esa terrible situación, y es una situación que se caracteriza por esa migración forzosa, pero también se caracteriza por muertes de armas de fuego, se caracteriza por tráfico de drogas, Exacto, profesor. Por la poca gobernabilidad que tienen las instituciones del Estado, o lo que ocurre en el arco minero. Y incluso en medios que pensamos que son menos violentos. El sur del lago de Maracaibo, donde son haciendas de plátano y de lechosa, hay la presencia hasta de 6, 7 bandas organizadas con capacidades operativas bastante grandes. Entonces, en el capítulo que escribo trato un poco de hacer ese panorama o descripción de cómo la violencia empieza a emerger en territorios distintos y configura lógicas diferentes. Y la invitación del libro es que hallemos solución al problema y que empecemos a definir políticas específicas para atender ese problema. Iba a agregar además que está el capítulo de Andrés Antillano, Francisco Sánchez, Luz Ortiz, que tiene que ver precisamente con la zona de frontera, y se complementa con el trabajo de José Luis en el énfasis de buscar una mirada aquí con la aproximación etnográfica así microscópica en las dinámicas locales, ¿no? Entonces el libro presenta este esfuerzo, por supuesto centrado en la ciudad, pero también con la voluntad de mostrar otras lógicas locales y que tienen que ver con esta mutación de la violencia de la que habla José Luis. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que están acá para que ustedes puedan comentarlas. Constanza Armas pregunta, ¿cuál es el rol de las mujeres en las estrategias de resistencia frente a la violencia y la devastación que ha significado el chavismo? Bueno, ¿qué ha significado el chavismo para nuestro país? Realmente es el problema de la violencia lo que nos interesa. ¿Qué papel están jugando las mujeres? Sí, bueno, podría responder con esa mirada comparativa que venimos realizando. No está propiamente en el libro, pero en el libro trabajamos el rol de las mujeres en el alcance de pactos o treguas con los grupos armados. Eso es posible, esa eficacia colectiva de las mujeres es posible cuando ha habido una historia de redes institucionales que apoyan a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, organizaciones religiosas, universidades, transformación de las condiciones de la comunidad. Entonces las mujeres han asumido esta labor de mediar en las comunidades. Y sin embargo no es por ser mujeres en sí mismas, lo podemos ver por ejemplo en otras comunidades devastadas por los operativos policiales, donde las bandas criminales entonces son las que tienen la hegemonía, las mujeres están sometidas digamos, tienen mucho miedo precisamente de este poderío armado mayoritariamente masculino. Entonces el rol de las mujeres tiene una potencia importantísima, como lo muestran además el capítulo de Francisco, tiene que ver con esa potencia fundamental de las mujeres en su clamor de justicia
Francisco revela cómo, bueno, son los hijos los que son asesinados, pero son las madres las que están clamando justicia y viven de nuevo esta nueva violencia institucional por parte de las instituciones de justicia. Entonces, las mujeres sí, pero depende de los contextos y depende de las redes de solidaridad. Y allí también está Francisco Sánchez. Fran, no sé si quieres comentar algo a propósito de este tema, de esta potencia femenina y los reclamos de justicia. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, Sí, bueno, es que mi señal es bastante mala acá en este momento. Sí, tal vez agregar algo, un comentario muy breve que intentamos mostrar también a lo largo del trabajo y es evitar de alguna forma caer en un romance de estas resistencias, ¿no? Justamente las resistencias que hacen las mujeres, que hacen las víctimas, que hacen los jóvenes, nos van dando muestras muy significativas de cómo el poder armado en Venezuela está penetrando las diferentes esferas sociales y la esfera familiar es una de las que se ha visto mayormente afectada, ¿no? Y ese es también parte del registro que queremos mostrar. Las mujeres se unen para resistir, pero esos espacios cada vez son más privados y esa pugna pública va quedando cada vez más invisibilizada, ¿no? Por la fuerza de la violencia. Entonces, bueno, ciertamente quisiéramos resaltar estos aspectos también, pero a veces la realidad nos muestra que independientemente de lo que se intente, se necesita muchísimo más para sostener estos procesos. Y además también el libro muestra con unos testimonios bien interesantes cómo esto marca a los niños, o sea, va marcando toda esta vida del entorno familiar y es bastante fuerte ver el resultado de esto. Bueno, que hay otra pregunta que voy a hacer que veo aquí, me parece interesante, que José Gregorio Yepes pregunta cómo ha influido el tema de las zonas de paz en potenciar esa violencia que mata a la gente en Venezuela. Manuel, ¿tú quieres decir algo? Bueno, quizás puedo mencionar puntualmente en uno de las etnografías, sí hay algunos registros que apuntan a que la implementación de la zona de paz generó algunos vínculos con figuras del Estado y que en ese caso pareciera que complejizó la situación, en el sentido que hay algunas bandas que ocupan algunos territorios que tienen algún tipo de apoyo con figuras gubernamentales y que ese lazo, en ese caso en particular, se inició a través de la implementación de la zona de paz. Sí, eso también forma parte de los trabajos que venimos desarrollando. Aquí también está Rebeca Hanson, que ha trabajado ese tema con Leo Gómez, y también lo hemos trabajado, bueno, también con Andrés Antillano. Las zonas de paz lo que generaron fue mucha desprotección por parte de la población, y luego ciertamente, luego de una política de mano dura que al contrario de disuadir a las bandas, lo que generó fueron alianzas entre las bandas para responder a esa guerra declarada. Las zonas de paz fue una política terriblemente mal llevada que contribuyó también a la organización y a la autonomía territorial de las bandas criminales. Entonces, sin duda, las zonas de paz, y uno lo habla, de hecho también, bueno, Rebeca trabaja también esos temas, uno lo habla con policías y en general, pero también con miembros de las comunidades, también con los propios jóvenes que participan en las bandas criminales. Hay como un consenso desde las distintas perspectivas que las zonas de paz contribuyeron a este fortalecimiento de las bandas criminales. Y es que justamente
puede ser casualidad o no pareciera casualidad que muchas de las bandas más poderosas están en lo que fueron las zonas de paz, en la Cota 905, en Valles del Tuy, en Barlovento. Yo quisiera preguntarle a Keimer, que está conectado también autor del libro. Se insiste mucho, lo ha dicho Michelle Bachelet, ha habido pronunciamientos internacionales sobre la urgencia de desaparecer, eliminar a las FAES. Y yo le preguntaría a Keimer, ¿el problema es las siglas o la política? Porque hemos ido pasando, ya Verónica hacía el recuento, del DIVICE a la OLP o LHP, la FAES, desaparece la FAES y como que vamos a la continuidad de la misma política. No sé cómo lo ve Keimer. Hola, buenas tardes. No pensaba intervenir hoy porque estoy de lo mejor representado en Manuel y Verónica, además que han defendido muy bien mis capítulos. Sí, yo he planteado desde que comenzamos a hacer los análisis sobre las OLP, las publicaciones que hemos hecho sobre la violencia institucional, especialmente a partir de 2015, que no es un problema de siglas, ¿no? Y este es un debate que he tenido con algunos periodistas de sucesos, cuando se posiciona el tema de las OLP. En 2015 querían que hablara solamente de las muertes producto de las OLP y estas no representaron más del 15% de las muertes ocasionadas por la Fuerza de Seguridad del Estado durante esos años. Entonces, inadvertidamente, en ocasiones, en estas denuncias que están muy posicionadas en la opinión pública, sin querer podemos estar invisibilizando las magnitudes reales de lo que está ocurriendo. Al hablar solamente de las OLP, estaban dejando por fuera el 80% de los casos de las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado. Y sí, las siglas son coyunturales. Si nos remontamos a la década de los 80, está el Plan Unión, el Operativo Oriente, la Operación Vanguardia. Son como especie de muñecas rusas, ¿no? Que contienen el anterior dentro de sí y van mutando y le van cambiando el nombre. Estos operativos siempre tienen nombres rimbombantes, ¿no? Que tengan punch, que tengan pegada, porque también la dimensión mediática que tienen los mismos es muy importante, ¿no? No es casual que surjan en el marco de, por ejemplo, eventos electorales. La OLP surge en el contexto de las elecciones por la Asamblea Nacional. Por primera vez la oferta de seguridad se convierte en el centro del discurso oficial, bueno, porque no tenía más nada que ofrecer. No tenía el país quebrado, disminución de la caída de los precios del petróleo, no podían ofrecer políticas sociales, no podían seguir con el discurso de la inclusión y bueno, lo que ofrecían era plomo, represión, expansión del Estado policial. El FAES. El FAES es una división de la Policía Nacional que no es casual que surge en el año 2017. ¿No? A mediados del año 2017. ¿Qué ocurrió en el año 2017? Son los meses de las protestas. ¿No? Tuvimos 4 meses de fuertes protestas y en ese marco es que se anuncia el lanzamiento de este grupo táctico. Lo mismo que advertí con las OLP, lo he ratificado con el FAES. El FAES, si bien tiene una actuación que se caracteriza por su espectacularidad, ya no se trata de operaciones conjuntas que buscan tradicionalmente hacer difusas las responsabilidades, que no se sepa quién interviene. Estos, por el contrario, se exhiben. No se exhiben, dejan como su marca en estas matanzas en contra de cientos de jóvenes. Sin embargo, cuando analizamos los datos discriminados por cuerpo policial, incluso dentro de la misma PNB, el FAES a nivel nacional no supera el 30 o el 40% de las muertes en manos de la Fuerza de Seguridad del Estado. Pero en esta matanza llevada a cabo por las fuerzas de seguridad participan distintos cuerpos, pasando por las policías municipales, las policías estatales, pero sí hay que destacar que son los cuerpos nacionales los que realizan o los que
son responsables del porcentaje más grande, estamos hablando aproximadamente de un 70%. Entonces sí, es importante la denuncia de lo que está haciendo el FAES, porque de alguna manera eso impacta y modela en la actuación del resto de los cuerpos de seguridad. Porque bueno, si el FAES actúa con total impunidad y no pasa nada, no hay ninguna respuesta. Las respuestas son solamente cuando hay un caso emblemático que afecta a algunos sectores que tienen llegado poder de reclamo ante el Estado, como sucedió con el joven que era escolta de una representante importante gubernamental, o un muchacho que era cercano al partido de gobierno. Entonces, en estos dos casos hubo una respuesta casi inmediata. O sea, en menos de una semana ordenaron la aprehensión de los funcionarios involucrados. Pero tenemos cientos de madres que están reclamando justicia, ¿no? Las madres de Orfavide pueden buscar el hashtag "Nosotras también queremos justicia" o el hashtag "No más ejecuciones extrajudiciales". Madres que tienen 14, 7, 10 años esperando una respuesta similar a la de estos dos casos. Entonces, de alguna manera, hay una política también de tolerancia hacia estas actuaciones. Y por último, hay todo un debate que, retomando la pregunta original de Vanessa, que quiero aprovechar, que yo se lo he dicho, yo soy fan de Vanessa. Entonces, siempre me pongo muy nervioso cuando ella me entrevista. Este tema de la disolución del FAES, que si se elimina el cuerpo, mira, de lo que se trata es de controles, de sistemas de pesos y contrapesos, de hacer efectivas las responsabilidades, porque de nada hace decir mañana en un acto oficial que se clausura el FAES y le pones otro nombre, le puedes poner las Carmelitas Descalzas. Pero si no hay una adjudicación posterior de responsabilidades, si no hay contenciones, primero controles internos dentro del propio organismo y también controles externos, en que existe una Defensoría del Pueblo, un Ministerio Público independiente, que existe un Poder Judicial que tome decisiones. Mira, este nuevo cuerpo de las Carmelitas Descalzas va a ser lo mismo, porque van a meter a los funcionarios allí a seguir ejerciendo y seguirá en marcha la maquinaria letal del Estado, pero con otros nombres. Le pueden poner un uniforme rosado o con peluche. Pero si no existen estos controles internos y externos, sería eminentemente propagandístico. Excelente. Muchas gracias, Keimer Ávila, por ese aporte. Y ya estamos llegando a la hora para terminar con esta actividad. Hemos atravesado pues una serie de preguntas que han aportado Rona Rísquez y Vanessa Davis, y bueno, Verónica y Manuel han respondido muy bien. Creo que el libro sigue suscitando muchísimas inquietudes y cosas que en el futuro habrá que ver cómo se van desarrollando. Creo que queda un tiempo como para que una pregunta, si existiese, si alguien tuviera y no lo hubiera hecho y quisiera hacerla, la podemos hacer ya como cierre y luego poder despedirnos bueno, en este encuentro. Si no lo hay, si no hay ninguna pregunta, simplemente, Sergio, Bueno, agradecerle Sergio, tomó la palabra. mundo. Sergio. Sí. Sergio, tomo la Muy palabra bien. y para hacerte Excelente. una pregunta a ti como editor, porque editar un libro como este en este momento, obviamente es tomar un riesgo, no solamente para los investigadores, sino para quien lo edita. ¿Has tenido algún reclamo, alguna dificultad para poder colocar este libro o a raíz del libro? Bueno, muchas gracias, Vanessa. A ver, no he tenido ningún reclamo, ni ninguna amenaza, ni ninguna... a pesar de que, bueno, este es un libro duro, es un libro que tiene unas denuncias que son contundentes y muy fuertes sobre una realidad del país, y sobre todo en un momento en donde
pareciera haber como una especie de sensibilidad especial, porque han visitado organismos de seguridad del Estado a personas o a grupos y los han estado presionando, intentando meter presos y cosas de estas. No lo hay. Mi respuesta siempre frente a esto, y ojalá no deba yo arrepentirme de decir esto, es que no se lee. Si se leyera, se vería la gravedad que contiene este libro y esta investigación. Pero lamentablemente estamos en un momento demasiado duro. Mi análisis, Vanessa, es que la gente está muy atrapada en lo que es su resolución cotidiana y su sobrevivencia. Y bueno, ni hablar de que en el Estado tampoco pareciera haber espacio para la lectura. Entonces, bueno, no ha habido nada de esto y hemos podido sacar el libro, imprimirlo, distribuirlo. Este libro está en todas partes, está en España. Ha salido el viernes pasado una gran página de publicidad, digamos, mostrando el libro y mostrando la investigación que tiene. Y bueno, estamos trabajando duramente con esto, pero bueno, yo insisto en perseverar en que hay que tratar de sacar todos los libros que se puedan y bueno, ojalá sirvan no para que se activen a situaciones de represión o de censura, sino más bien para que haya de alguna manera un poquito como de pensamiento y de no sé, como de reflexión sobre lo que estamos viviendo, que es tan duro, porque a mí me pone la piel de gallina ver a las familias cuando leo este libro y veo las cosas que han vivido y lo que cuentan, es decir, que estemos viviendo eso, que se esté esperando que eso ocurra. Entonces, pero bueno, creo que con eso respondo. Gracias por hacerme esa pregunta, Vanessa. Aquí hay dos comentarios con los que cierro. Uno de Francismar Ramírez, la otra periodista amiga con quien trabajé. Es posible que a partir de los trabajos del libro hacer algún tipo de ejercicio prospectivo en el que estudiaron, encontraron algún retroceso o en el fenómeno, la violencia y sus consecuencias, o el fenómeno solo se agudiza. Pregunta Francismar. Y José Fernández Show, muchas gracias. Bueno, acá es un agradecimiento por la actividad y por la presentación de este libro de REACIN. No sé si alguien quiere responder a Francismar, no sé, Verónica, Manuel. No se te escucha, Verónica. Ya, disculpen. Sí, gracias Francismar por la pregunta. El libro lo que busca es registrar el momento que estamos viviendo y sobre todo lo que llamamos también el periodo post-Chávez, para poder dejar sentado lo que estamos viviendo, también con la esperanza de procesos de justicia transicional, por ejemplo. Entonces sí hay claramente una voluntad de registro para contribuir a forjar una memoria de lo que estamos viviendo. Y vemos que hay comunidades devastadas, pero que al mismo tiempo hay grupos de personas y de mujeres que comienzan a organizarse para reclamar justicia. Entonces, sin duda, ha habido una extensión del sufrimiento y sobre todo los trabajos de Keimer, de Andrés Antillano, de Rebeca Hanson, todos, el nuestro propio, revelan esta acentuación de la violencia letal policial. Pero también vemos, como puntualizaba Manuel, esta capacidad del tejido social de reagruparse para clamar justicia. Y coincido con Francisco en que, por supuesto, no debemos romantizar estas iniciativas,
pero sí es necesario leerlas para reconocerlas y para fortalecer ese tejido social con el que vamos a apuntar todo intento de recuperación en este país. Entonces, bueno, cierro por... Manuel. No, para ir cerrando, Verónica, de acuerdo contigo, la construcción de redes a veces no permite que la resistencia tenga avances en momentos oscuros como este, pero sí son las redes que, dadas las condiciones propicias, van a poder ser los actores que van a permitir eso, tener el registro, articular respuestas y tener oportunidad de articular soluciones en su momento dado. En otros registros de otros países, a veces las organizaciones tienen que mantenerse soterradas, subterráneas, pero que se está haciendo el trabajo de mantener el vínculo activo y el pensamiento activo, y esas tienen la posibilidad de facilitar el proceso cuando las condiciones sean propicias. Y en ese sentido, pues no hemos agradecido lo suficiente, pero bueno, quizás el tema no se permite ser demasiado celebratorio, pero sí, aquí hay mucha gente trabajando, hay muchos coautores que coordinaron investigaciones, investigadores en campo, editores y colaboradores con nuestro trabajo, que también es el momento para poder agradecerles. Como dice José Luis allí, estamos súper encantados de tener además en la audiencia gente muy valiosa, los investigadores. Ya desde hace muchos años tenemos gente que además han sido nuestros maestros, que han abierto el camino. Entonces, bueno, es una colaboración de mucha gente y estamos muy agradecidos. Sí, y bueno, por supuesto, muchísimas gracias, Manuel. Bueno. Agradecer a Sergio, a Vanessa y a Rona, bueno, por conducir esta conversación de esta manera tan inteligente, pero también tan fresca. Muchísimas gracias. No, y yo también quería agradecerles a ustedes. Extraordinaria reunión, extraordinaria convocatoria, y bueno, yo desde mi perspectiva, la idea de poder, como dice Manuel, dejar registro para que en el futuro se sepa qué ha ocurrido, y que además se pensaron ideas para tratar de cambiar las cosas, creo que es muy importante y lo valoro mucho. Les agradezco mucho a Rona Rísquez, a Vanessa Davis por habernos aportado lo que han aportado en esta reunión, a todos los que están aquí reunidos, a los equipos de Reacin, inclusive también de Editorial Dávar, que han trabajado para hacer esto posible, a Astrid Pérez, que ha estado muy pendiente de todo, Francis Lugo, bueno, todos los que han estado aportando, les agradezco muchísimo. Y bueno, seguimos en contacto y seguimos de este lado del pensamiento. Gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, gracias.